Y ahora es el momento de pasar de la teoría a la práctica. Vamos a empezar con algunos ejemplos muy sencillitos y después vamos a ir con algunos ejercicios que han salido en las pruebas de acceso a la universidad. Este primer ejemplo nos dice que sabemos que en ciertas condiciones esta reacción es de primer orden. Una cosa importantísima. El orden de reacción, la ecuación cinética en general, depende, esto es un punto sutil, pero que es importante, depende de cómo la ecuación esté normalizada. ¿A qué nos referimos? Una ecuación química nos da la misma información si la multiplicamos toda ella por el mismo número. O sea, por ejemplo, esta ecuación la podríamos multiplicar toda por 2 y nos quedaría de este modo de aquí. Pero entonces, claro, podemos observar que la definición de la velocidad de reacción cambiaría porque ahora ya sería menos, al ser un reactivo, 1 partido por 2, es el coeficiente estequiométrico, la variación de la concentración de nitrógeno con respecto al tiempo, mientras que antes ese coeficiente estequiométrico era inexistente, era 1. Por lo tanto, siempre que nos refiramos a cualquier ecuación cinética, depende de cómo esté normalizada. Bien, ahora, tal y como está escrita, nos dicen que es de primer orden con respecto al oxígeno y de segundo orden con respecto al nitrógeno. Esto quiere decir que la ecuación de velocidad que nos piden es siempre la constante cinética. Y ahora, ¿cuántos reactivos tenemos? Tenemos solo el nitrógeno y el oxígeno. Ponemos sus concentraciones multiplicándose y estos números que harían de exponentes son los órdenes de reacción. Primer orden con respecto al oxígeno, aquí iría un 1. Segundo orden con respecto al nitrógeno, aquí iría un 2. Orden 2 para el nitrógeno, orden 1 para el oxígeno. Podemos ver que no coincide con los coeficientes estequiométricos, ¿vale? No tiene nada que ver con que al multiplicarla por 2 sí que coincidan, ¿vale? No coinciden quiere decir que no es una reacción elemental. Entonces, lo que es la ecuación de velocidad es algo muy sencillo, simplemente siempre la velocidad igual a la constante cinética para cada uno de los reactivos. Ponemos su concentración multiplicándose y elevada a los órdenes de reacción de cada uno de ellos. En todos los casos que nosotros vamos a ver, esos órdenes de reacción van a ser positivos, aumenta con la concentración. En algún caso extraño podría valer 0, puede haber algún reactivo que por cosas complejas de cómo es la dinámica de la reacción, da absolutamente igual si añades si aumentas la concentración o no, ¿vale? Y no va a ser nunca negativo, o sea, sería un poco contraintuitivo, aunque hay casos más extraños, sobre todo de dinámica enzimática y cosas de este estilo, donde eso podría ocurrir, donde al aumentar la concentración, pues baja la velocidad del proceso. Entonces, para no liarnos, velocidad igual a constante, multiplicamos las concentraciones y elevado a los órdenes de reacción. Orden total de la reacción. Pues el orden total de la reacción es la suma de los órdenes parciales. El orden total va a ser simplemente la suma del 2 más 1 del oxígeno, que es 3. Es una reacción de tercer orden. Y ahora nos pregunta qué unidades va a tener la constante de velocidad en este caso. Bueno, pues es muy sencillo. Peras van a ser siempre iguales a peras. Entonces, ¿la velocidad en qué va? La velocidad va en moles por litro partido de segundo, que a menudo conviene ponerlo como molar partido de segundo. Siempre, siempre, siempre. Y luego las concentraciones siempre van en moles partido por litro, que es molar. Así que moles partido de segundo tiene que ser igual a las unidades de la K, que lo vamos a escribir con este paréntesis, multiplicado por molar al cuadrado, molar por esta concentración de aquí, y multiplicado de nuevo por molar, en este caso no está elevado a nada. Bueno, pues ahora lo único que hay que hacer es despejar, ¿no? Las unidades de la K van a ser molar partido de segundo, y aquí esto es molar al cubo.
Así que, ¿qué nos queda? Nos queda molar a la menor 2 por segundos a la menos 1. Y molar tendríamos que recordar que es moles partido por litro. O sea que esto lo podemos poner como... Quedaría aquí mol partido por litro. El litro al estar abajo se le cambia el signo del exponente, litros al cuadrado, por moles a la menor 2 por segundos a la menos 1. O sea, lo único que hemos hecho ha sido recordar que esta M mayúscula significa moles partido por litro. Y en general es conveniente expresarlo de este modo. Bueno, pues este es un primer ejemplo. El segundo, pues igualmente sencillo. Nos dice que tenemos una reacción donde hay dos reactivos y una serie de productos que no nos interesa. La ecuación cinética tiene esta forma de que ahora sí que nos dan la ecuación cinética, pues como siempre, la velocidad es igual a la constante cinética multiplicada por la concentración de cada uno de los reactivos elevada a un cierto exponente, que en este caso vemos que es 1 para ambos. ¿Vale? Es de orden, los órdenes parciales podemos ver que son 1, ¿vale? Con respecto a X y con respecto a Y, y el orden total de la reacción pues es 1 más 1, 2, es de segundo orden. ¿Vale? En este caso, como coinciden con los coeficientes estequiométricos, los órdenes parciales de la reacción, podría ser una reacción elemental, ¿vale? Ahora nos dice, ¿qué valor tiene la constante cinética? Es decir, K, cuando la concentración de X es 0,15 moles por litro, 0,15 molar, y la de Y es 0,75 moles por litro, y la velocidad de reacción es 4,2 por 10 a la menos 3 moles por litro y por segundo. Bueno, nos dan todos los datos, pues simplemente aquí lo único que tendríamos que hacer es sustituir, ¿vale? Esta ecuación se tiene que cumplir para cualquier valor de la velocidad de reacción y cualquier valor de las concentraciones. Bueno, pues despejamos. K va a ser la velocidad de reacción partido de la concentración de X partido de la concentración de Y. Todo está en las unidades que tiene que estar. ¿Vale? Entonces aquí pondría 4,2 por 10 a la menos 3 partido de 0,15 y de 0,75. Fijémonos que es importante dar las unidades también. La velocidad hemos dicho que era molar partido por segundo. Para no hacernos líos con las potencias, lo vamos a poner con exponentes negativos. Esto nos suele ayudar bastante porque si no tenemos castillos de fracciones que nos lían. Y abajo tenemos la concentración de X, sus unidades es molar, y las de Y también es molar. Este número de aquí nos da 0,0373. Y ahora vemos que esto se va con esto y nos queda molar a la menos 1 por segundo a la menos 1. O lo que es lo mismo, poniendo que molar es moles partido por litro, el litro al dividir cambia el signo del exponente. O sea, esto lo pondría como litro por mol a la menos 1 por segundo a la menos 1. O sea, simplemente pues las unidades de lo que hay arriba dividido por las unidades que hay abajo y ya está. Ahora nos dice, ¿y la velocidad de reacción cuando las concentraciones de X y de Y sean 0,5 moles por litro? Bueno, pues vuelvo a usar, vuelvo a usar esta ecuación. Pues esa velocidad ahora no la sé, pero claro, la constante cinética se llama constante porque siempre es la misma. Entonces ponemos que es 0,0373. Ahora las concentraciones de cada uno valen 0,5 y 0,5, pues yo sustituyo, no hay ningún exponente. Y esto nos da 9,3 por 10 a la menos 3. No me tengo que preocupar aquí de las unidades, porque las unidades de la velocidad siempre es molar partido de segundo, o sea, moles partido de litro y segundo. O si queréis, moles por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1. Durante el transcurso de la reacción química, ¿la velocidad permanece constante? Desde luego, no. Porque, claro, esa velocidad de qué depende. Esto sí que es constante, pero las concentraciones varían. Precisamente al irse consumiendo.
al irse consumiendo los reactivos, estas concentraciones van a ir bajando y al bajar las concentraciones cada vez va a haber menor de X y menor de Y, la velocidad va a ir consiguientemente bajando también y no va a ser constante. Venga, vamos a pasar a otro ejemplo. Todos estos muy sencillos, de repaso muy rápido. Nos dice que para reacción donde tienes un compuesto A, el que sea, que se descompone en dos, B y C, es una reacción de descomposición. Una molécula se escinde en dos. El valor de la constante cinética a una cierta temperatura, sabemos que depende de la temperatura con la ecuación de Arrhenius, es de 1,5 por 10 a la menos 3 litros por mol a la menos 1 por segundo a la menos 1. Y nos piden que escribamos la ecuación de velocidad. Pero no nos dan los órdenes de la reacción y uno puede decir, Dios mío, no tengo ningún tipo de datos. Bueno, eso no es así. Porque fijaros, yo sé que la velocidad es, como siempre, la ecuación cinética. Constante multiplicada por la concentración de cada uno de los reactivos a un cierto exponente. Claro, aquí solo hay un reactivo, que es este de aquí. Lo que no sé, claro, no sé este orden. Y digo, ¿de dónde lo saco? Bueno, pues hay una cosa que es importantísima aquí, que antes hemos hecho énfasis, y es las unidades. Estas unidades de aquí, de la K, me van a decir qué número tiene que ser este. Aprovechando que peras son iguales a peras. Vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, la velocidad. ¿Qué unidades tiene la velocidad? Pues moles partido de litro por segundo. Y eso es igual a las unidades que tenga la K, ¿vale? Por las unidades de la concentración, moles partido de litro, elevado a este exponente. Y eso tiene que ser igual. Bien, pero las unidades de la K las sé. Vamos a ponerlo todo. Venga, moles partido de litro por segundo va a ser igual a litros partido de mol y de segundo, como tiene exponente negativo, multiplicado por moles partido de litro elevado a alfa. ¿Vale? Para ver cuánto vale este alfa, lo único que tengo que hacer es pasar lo otro multiplicando al otro lado. Si yo esto lo paso multiplicando al otro lado, ¿qué me queda? Me queda moles por moles por segundo. Estoy pasando esto aquí arriba. Y ahora voy a pasar esto de aquí junto con el denominador. Me queda litros por segundo por litros. Y eso tiene que ser igual a moles partido de litro elevado a alfa. Bueno, ahora claramente estos segundos se van. Me queda mol al cuadrado partido de litro al cuadrado. Tiene que ser moles partido por litro elevado a alfa. Y es obvio que alfa debe ser igual a 2. Así que he determinado el orden de la reacción a través de las unidades de la constante cinética. Ya puedo escribir que la ecuación de velocidad es una cierta constante, que además la sé, multiplicado por la concentración del producto elevado al cuadrado. No se trata, evidentemente, de una reacción elemental, porque no coincide este orden de reacción con el coeficiente estequiométrico. Ahora nos dice, a esa temperatura, ¿cuál será la velocidad cuando la concentración de A sea 0,242 molar? Bueno, muy fácil. La concentración la sé, la K la sé, pues la velocidad simplemente tengo que sustituir. Pongo la K, me da 1,5 por 10 a la menos 3. Lo multiplico ahora por 0,242 y esto es igual a 8,78 por 10 a la menor 5 y las unidades de la velocidad siempre son las mismas. Concentración partido de tiempo, o sea, moles partido de litro por segundo. Bueno, hasta aquí todo muy fácil. Vamos ahora con un ejemplo algo más complicado que es un habitual, en el que se nos da una serie de experimentos
con concentraciones de, los reactivos y la velocidad. Y a partir de ahí debemos determinar los órdenes de parciales y la ecuación cinética de velocidad. Bien, ¿cómo se hace esto? ¿Vale? Tenemos esta ecuación de aquí, donde tenemos monóxido de nitrógeno reaccionando con oxígeno molecular para dar dióxido de nitrógeno. Nuestros reactivos son monóxido de nitrógeno y oxígeno, con lo cual yo sé que la ecuación cinética va a ser de esta manera. V es igual a una cierta constante por la concentración de monóxido de nitrógeno elevada a un cierto exponente que no sé cuál es, ¿vale? Porque nadie me dice que la reacción sea elemental, en cuyo caso sería 2, por la concentración de oxígeno elevada a otro exponente que tampoco sé cuál es, ¿vale? Yo lo que sé es que esto se tiene que cumplir para cada uno de estos experimentos donde vamos variando las concentraciones y medimos las velocidades de reacción. Entonces, un truco que nos ayuda mucho, porque ahora podría uno plantear el sistema, ¿no? 3 ecuaciones para cada una de estos 3 experimentos, pero para ir más rápido, normalmente nos fijaremos en experimentos que tengan mismas concentraciones de uno de los reactivos. Por ejemplo, en el 1 y en el 2 se mantiene fija la concentración de monóxido de nitrógeno, mientras que en el 2 y en el 3 se van a mantener fijas las concentraciones de oxígeno, ¿vale? Entonces, venga, vamos a ir sustituyendo datos en esta ecuación cinética que es la esencial para nosotros. Esta ecuación de aquí se tiene que cumplir para cualquiera de los procesos. Muy bien. Y aquí lo tenemos. Venga, sustituimos. De aquí sacamos que V es igual a K, que no la sabemos, ¿vale? Y la velocidad sí la sabemos, perdón, está en las unidades correctas, es 0,028, es igual a esta constante por la concentración de monóxido de nitrógeno, que es 0,02 elevado a alfa, por 0,01 elevado a beta. Del mismo modo, aquí sabemos que 0,056 es igual a K por 0,02 elevado a alfa por 0,02 elevado a beta. Lo único que estoy haciendo es estos datos de aquí, por ejemplo, irlos sustituyendo en la ecuación de arriba para las concentraciones. El de abajo me daría que 0,224 es igual a K por 0,04 elevado a alfa por 0,02 elevado a beta, ¿vale? Y ahora, para resolver este sistema con 3 incógnitas y 3 ecuaciones, pero algunas de las incógnitas están en el exponente, no puedo ir a lo burro, ¿vale? Lo que voy a ir haciendo es comparar 2 a 2 que sean sencillas, como hemos dicho antes, y lo primero que voy a hacer va a ser comparar la 1 con la 2, donde se mantiene fija la concentración de monóxido de nitrógeno. Entonces, si yo comparo, y además voy a aplicar otro truco, que es la que tenga mayor velocidad la voy a poner arriba, ya veréis por qué. 0,056 es igual a K por 0,02 elevado a alfa por 0,02 elevado a beta. Y ahora pongo la ecuación 1, 0,028 es igual a K por 0,02 elevado a alfa por 0,01 elevado a beta. Si os dais cuenta, esta primera parte de la K y el 0,02 elevado a alfa está es igual en las dos. Así que lo que voy a hacer es dividir las ecuaciones una por otra. Si yo divido 0,056 entre 0,028 me da 2. Y esto es igual, desaparece todo esto de aquí y me queda 0,02 dividido entre 0,01 todo elevado a beta, porque recordemos que el cociente de potencias es la potencia del cociente. O sea que en resumidas cuentas, fijaros que me queda 2 es igual a 2 elevado a beta, de donde no puede ser más claro que beta es igual a 1. Así que ya tengo el primer orden de reacción. ¿Ok? Y ahora vamos con la siguiente ecuación. La siguiente que voy a comparar es la 2 y la 3, donde se mantiene constante la concentración de oxígeno.
Entonces, vuelvo a aplicar el truco de antes. Pongo la que tiene mayor velocidad arriba. Para evitar números que sean menores que 1, ¿vale? 0,02. Podría poner ya que beta vale 1, ¿vale? Pero no me hace falta. Y ahora pongo la segunda ecuación, exactamente igual. Y vuelvo a aplicar el truco de dividir una ecuación por la otra. La k y el 0,02 elevado a beta se van. Entonces, 0,224 entre 0,056 resulta que es igual a 4. Y eso va a ser igual a 0,04 entre 0,02 todo elevado a alfa. O sea que 4 es igual a 2 elevado a alfa y claramente alfa tiene que ser igual a 2. Así que ya hemos determinado que la ecuación cinética es la siguiente. Constante por concentración del monóxido de nitrógeno elevada al cuadrado por la concentración de oxígeno. ¿Podría ser una reacción elemental? Sí, porque coinciden los órdenes parciales de reacción con los coeficientes estequiométricos. Y un par de ejemplos de pruebas de acceso a la universidad de años recientes. Vamos a ver, tenemos una reacción que nos dicen que tiene lugar en fase gaseosa, o sea, gas dando lugar a gas, donde una cierta sustancia, dos moléculas de sustancia dan lugar a un producto. Podría ser, por ejemplo, perfectamente pues algo de este estilo, ¿no? Pero no nos dicen, no lo necesitamos. Simplemente nos dan el valor de la constante cinética. Hay que determinar el orden total de la reacción. Venga, pues lo mismo, ¿vale? Yo sé que la ecuación cinética va a ser V es igual a K. Solo hay un único reactivo, pues va a ser la concentración de ese reactivo que llamamos A elevado a un cierto orden. Y como no sé el orden lo voy a sacar a partir de las unidades que me dan para la constante cinética, igualando peras a peras, la velocidad en que va, pues la velocidad va en molar partido de segundo, molar, sí, lo puedo poner así, pues partido por segundo o por segundo a la menos 1, como queráis. Esto es igual a las unidades de la K, que son segundos a la menos 1, o si nos vamos a liar, 1 partido por segundos. Y esto multiplicado a las unidades de la concentración, que es molar elevado a alfa. Bueno, pues claramente en esta ecuación, si queremos pasamos el segundo multiplicando, vemos que se va directamente. M es igual a m elevado a alfa, pues alfa tiene que ser necesariamente 1. De forma que el orden total de la reacción, la ecuación cinética sería V es igual a K por la concentración de A elevado a 1, que no lo pondría, y el orden total es la suma de órdenes parciales. Como solo hay uno y vale 1, pues el orden total es 1. Justifique si se trata de una reacción elemental. No puede serlo. No puede serlo porque no coincide el orden parcial con respecto a con su coeficiente estequiométrico, ¿vale? 1 es distinto de 2, con lo cual es imposible que se trate de una reacción elemental. Nos dice ahora que justifique cómo afecta la velocidad de la reacción una disminución de volumen a temperatura constante. A ver, ¿qué es lo que pasa si disminuye el volumen? Si disminuye el volumen, se entiende que manteniéndose el número de moles constante, claro, ¿qué ocurre? Que la concentración, ¿qué es? El número de moles partido por unidad de volumen. Entonces, si el volumen disminuye, ¿vale? Si apretamos todo, la concentración va a aumentar, ¿vale? Entonces, el volumen que disminuya implica que la concentración, en este caso de la sustancia A, aumente, ¿vale? Y evidentemente, si aumentan las concentraciones, aumenta la velocidad de reacción. Y un clásico nos dice que mediante la ecuación de Arrhenius
justifiquemos cómo afecta la constante cinética una disminución de la temperatura. Si la temperatura disminuye, nosotros sabemos que la constante cinética, que viene dada por la fórmula de Arrhenius, tiene que disminuir, ¿vale? La constante va en el mismo sentido que la temperatura, ¿vale? Porque este exponente, si se hace el denominador más pequeño, aumenta, y que haya un exponente más negativo, pues hace que la K sea más pequeña, y si la K disminuye, pues la velocidad de la reacción, ¿vale? Va también a disminuir, aunque no nos lo piden, nos piden cómo afecta la constante cinética. ¿Vale? Pero este tipo de razonamientos es siempre, siempre, siempre un clásico. Otro más, nos dicen que a una temperatura determinada, la constante cinética de la reacción en fase gaseosa, ahora tenemos básicamente un cierto gas, que está un reactivo y un producto, no nos dicen nada más, y nos dan la constante de la constante cinética. Bueno, pues otra vez, hay que determinar orden total de reacción, justificar si se trata de una reacción elemental, algo muy similar. Bueno, pues planteamos que la velocidad es esa constante, solo hay un reactivo, ponemos su concentración elevada a un cierto orden, y la única manera que tenemos de sacar el orden el orden parcial es ajustando las unidades. Venga, unidades de la velocidad es molar partido de segundo. Las unidades de la K nos están dando que es litros partido de mol por segundo. Los pongo aquí abajo porque tiene exponente negativo. Y aquí tenemos las unidades de la concentración, ¿vale? Que es molar, moles partido por litro elevado a alfa, ¿vale? A ver, hay que decidir si usamos molar o moles partido por litro. O sea, hay que decir, o ponemos que las M mayúsculas son moles partido por litro, o más sencillo incluso, cogemos y decimos que mol abajo con litro arriba, eso nos da un molar abajo. Bueno, y de aquí ya es fácil ver que los segundos y los segundos se van, esta M mayúscula pasa al otro lado multiplicando y alfa tiene que ser necesariamente 2. ¿Vale? Esto es muy sencillo, siempre es igual. ¿Vale? El orden total de la reacción coincide con ese orden parcial y no puede ser elemental la reacción porque aquí no hay un 2 delante. El coeficiente estequiométrico era 1, así que no es elemental. Bueno, pues con esto debemos escribir la ecuación cinética y calcular la velocidad de reacción para un cierto valor de la concentración. Pues fácil y sencillo, ¿vale? O sea, la ecuación cinética va a ser K por la concentración de A y hemos dicho que el orden de reacción es 2, ¿vale? Pues sustituyendo, ¿qué nos da en este caso? Nos da la constante, la teníamos arriba, 5 por concentración es 0,1 al cuadrado y eso nos da 0,05 y las unidades de la velocidad de reacción siempre en moles partido de litros por segundo. Apartado C. Si las energías de activación de las reacciones directa e inversa son de 130 kilojulios y de 450 kilojulios, hay que justificar si la reacción directa es exotérmica o endotérmica. ¿Vale? Venga, vamos a ayudarnos, como suele hacer, de un diagrama entálpico, de un diagrama de energías, donde esto nos da el transcurso, o a veces se llama coordenada de la reacción. Vamos evolucionando desde los reactivos hacia los productos y pasamos por un cierto estado intermedio. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Desde los reactivos, ¿vale? Hasta ese estado de transición, la energía que hay que pagar, la energía directa, es menor que al final. Quiere decir que esta montañita sube menos de lo que luego va a bajar, porque la energía, ¿vale?, de activación inversa es la distancia que hay entre este estado de transición y los productos, y esta es la energía de activación directa. ¿Vale? Entonces, claramente la variación de entalpía de la reacción, como habíamos dicho, siempre es
energía de activación directa menos inversa, y eso nos da en este caso 130 menos 450, que es menos 320 kilojulios. Me da negativo porque efectivamente, tal y como lo hemos dibujado en este diagrama, los productos tienen menos energía que los reactivos. O sea, estoy yendo de más energía a menos energía. Y eso significa, como la variación de entalpía es negativa, que la reacción es exotérmica. Finalmente me piden justificar, usando la ecuación de Arrhenius, cómo afecta a la constante cinética y a la velocidad de reacción un aumento de temperatura. Pues es repetir el argumento que hemos usado tantas veces. Si la temperatura aumenta, usando la ecuación de Arrhenius, con el factor preexponencial y luego esta exponencial de aquí de menos la energía de activación partido de R de T, automáticamente esta constante también aumenta y eso implica que la velocidad de reacción también aumenta.